Estamos en Los Influencers y tenemos como invitada a Bexabe Jaramillo, una joven que se encuentra en Ecuador, agregada de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y por supuesto es nuestra invitada de hoy. Vamos a esperar que se conecten y vamos a mirar quiénes están. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Me Hola, bien, ¿y escuchas? tú? Sí, te escucho muy bien, Bexabe. ¿Cómo está todo? Perfecto. Todo bien, gracias a Dios. Vale, me alegro muchísimo de que nos podamos por fin conectar. Nos conocemos por vía de WhatsApp a través de las redes sociales y por supuesto de los canales de WhatsApp de noticias que tenemos en toda Latinoamérica y que también tú formas parte de estas redes sociales. Bexabeth, hemos hablado un poco durante todos estos días por teléfono y vamos a dar tiempo de que se conecten muchísimas más personas porque el tema de los venezolanos en Ecuador es bastante importante. Sé que nos vas a dar mucha información, sé que es una información relevante para muchos venezolanos que en este momento están preocupados por la situación que tienen tanto dentro de Ecuador como los que están por regresar. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten más personas y vamos a dar inicio a nuestro programa de los influencers. Bienvenida. Claro, muchas gracias Alexander por la invitación y por esta oportunidad de poder conversar, que es lo más importante. Bien, Bexabeth, yo creo que uno de los puntos principales de esta entrevista contigo es la situación de los venezolanos, tanto en Latinoamérica como en Ecuador, donde tú te encuentras. Y para mí es un placer hablar de este maravilloso país, porque aquí en España la colonia ecuatoriana es muy alta, es muy grande. Fue una de las colonias puntuales en España en su época. Actualmente existen este tipo de nacionalidad que está muy ligada conmigo, tanto como clientes y amigos, y de verdad para mí es importantísimo. Tanto las personas que nos ven de Ecuador, como las personas de Ecuador que están aquí en Madrid, y todos los venezolanos que también están por conocer un poco la información con el trabajo que ustedes vienen haciendo en Ecuador. Claro, sí, buenísimo. Realmente sí, la comunidad ecuatoriana del exterior es bastante grande. En España fue uno de de los principales países a los que se migró. En el caso de los ciudadanos ecuatorianos, a nivel de los venezolanos, somos 5.1 millones, 5.2 millones de venezolanos regados por el mundo, que en su mayoría nos encontramos concentrados en el cono sur, en América, en Sudamérica, porque los países con mayor cantidad de migrantes son, en efecto, actualmente Colombia, que tiene más de Sí. 1 millón, Perú, Ecuador y seguido de Chile. Entonces ya por ahí está más o menos la mitad de la diáspora venezolana. Claro, ahora, yo sé que sabemos que hubo una salida de venezolanos con relación a lo que sucedió con la pandemia. Yo te podría preguntar, la situación de los venezolanos antes de la pandemia, en qué situación se encontraban, cuáles eran los planes que tenían las organizaciones con esta comunidad venezolana que de verdad nos preocupa muchísimo. Bien, como a todos, como cualquier país del mundo, nos sorprendió la pandemia. Indudablemente muchos venezolanos habían emprendido de diferentes formas o tenían la oportunidad de hacerlo, pero la pandemia trajo consigo la inestabilidad de no saber cómo afrontarlo. Es la primera pandemia mundial, más allá del H1N1, que ha afectado a todos los países del mundo. Sí, eh, Aún no tenemos una vacuna y esta suerte de inestabilidad ha perjudicado tanto a nacionales como extranjeros, porque todos los países han sufrido de una u otra manera las pérdidas económicas, las pérdidas en vidas, las pérdidas en proyectos. Quizás desde principios de año, Ecuador realizó la Cumbre Mundial de Migración y se expectaba algunas acciones muy favorecedoras a nuestra comunidad, cuestión que actualmente ha estado prácticamente detenida debido a la influencia de esta pandemia
que nadie la vio venir, y al no verla venir han sido gastos, han sido pérdidas humanas, que es lo que Claro. más nos ha costado a la humanidad afrontar. Entonces ha sido una situación bastante compleja. Lo que yo pude recordar cuando estábamos en plena cuarentena aquí en España, se veían imágenes desgarradoras de Ecuador, tanto los ciudadanos de esta nacionalidad como cualquier otro extranjero, se veía en la calle como sus familiares, amigos, eh, es tristemente decirlo, se veían muertos porque no había una asistencia inmediata. Sabemos que Ecuador sufrió uno de los altos o de las bajas más altas que tuvo el COVID-19 en América Latina. Y eso evidentemente lo veíamos en los medios de comunicación. Pero los venezolanos, cuando se encuentran con esta pandemia, los que estaban en sistema de vulnerabilidad en la calle, ¿qué hicieron en ese momento? Bueno, realmente el venezolano acató mucho mejor que el nacional las medidas de resguardarse, de lavado de manos, de protección, y por eso de la cantidad de personas contagiadas de COVID, actualmente hay aproximadamente 250 casos de ciudadanos venezolanos, Ok, pero la cifra más grande es de ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, la vulneración ocurrió, sí, porque muchos que vivían del día a día, de trabajar en la calle, del diario que podían producir, lo dejaron de hacer por la cuarentena y el aislamiento. claro. Allí vino el trabajo arduo que emprendieron algunas organizaciones sociales, este, algunos consejos cantonales con entrega de kits de alimentos o alguna manera de asistencia, pero propiamente no pasó mayores más allá de la entrega de kits por la situación que sufrió Claro, todo el país. claro. Pero sin duda los más vulnerables fuimos los migrantes. A nivel de atención, bueno, aquí en Ecuador la atención es a nivel general, universal, Es para universal. nacionales como extranjeros, sin importar condición migratoria. Y entonces sí ha habido la atención, Ecuador ya ha paliado un poco la crisis, porque lo que Sí, ocurrió en un primer momento fue que no hubo un buen manejo. claro. Lo que me quieres Entonces, decir es que hubo una asistencia médica universal sin miramientos a ningún tipo de nacionalidades, pero no había los insumos. Prácticamente lo que me quiere decir que no había los correcto. suplementos indicados para hacer un test, para prevenir, para y concientizar. Eso es lo que Sí, sucedió. en un primer momento no los hubo, posteriormente sí. Hay casos muy puntuales, que incluso se hicieron virales, donde no se dio la total atención, pero son casos muy puntuales. El resto ha podido Claro. acceder al sistema de salud. Entonces, ha sido así. Ya actualmente se encuentra normalizado, tú puedes Se ha acudir, normalizado un hacerte poco un más. test, todo aquello. Vale, o una cosa que me preocupa muchísimo es los venezolanos cuando salen de Ecuador, tanto los que pudieron haber salido también de Perú o de Bolivia o de Colombia, retorno a Venezuela por causa de esta pandemia. En muchos casos fueron voluntarios o también pudo haber sido porque la sociedad los haya arrojado a regresar. En su mayoría, ¿cuál de estos dos aspectos fue el que más se vio en este índice? Mira, yo creo que lo que más se vio es que las cifras universales es que alrededor de 100.000 venezolanos retornaron a nivel mundial, Uh pero -huh. todavía 5,1 millones quedan por fuera, ¿no? Retornaron por las condiciones, porque no es lo mismo para el venezolano que tiene ciertas costumbres a que te internen en un hospital y no puedas ver a tu familia. Claro, Y a nivel muy particular de nuestra idiosincrasia, estamos acostumbrados a que cuando te internan en un hospital tienes por lo menos la visita de algún familiar, claro, ¿cierto? Pero a nivel mundial se ha visto que el COVID se controla con aislamiento, es decir, si te internan no puedes ver a tu familia, y este pánico, al igual de no tener los medios económicos para sustentarte, te llevan a buscar retornar a casa para claro, poder proporcionar esta estabilidad. claro. Yo me imagino que también aquellos venezolanos que estaban en solitario también se veían muy Claro. preocupados en verse.
contagiado y después verse aislado sin poderse comunicar con nadie y sin saber lo que podía depararle esta enfermedad, ¿verdad? O perder la vida o Totalmente. alguna secuela. Yo sé que muchos de estos venezolanos en solitario prefirieron retornar a Venezuela. Yo también puedo analizar de que algunas personas que tuviesen el COVID asintomáticos pudieron haber llevado la enfermedad en el transcurso de su viaje, ¿verdad? Que fue por carretera. Y eso también creo que es algo preocupante porque no sabemos en qué condiciones llegaron. El gobierno hizo unas acciones bastante imprudentes y como muy dictatoriales al a hacinar a las personas dentro de ciertas estructuras físicas para poderlos mantener aislados de Venezuela. Pero bueno, dentro de todo esto, Bexabeth, la cantidad de venezolanos que fueron infectados, en su mayoría, en las características que pudieron haber sido X, el porcentaje de mortalidad se pudo haber sabido, se tuvo algún resultado con relación a esto con los venezolanos allá en Ecuador. Sí, bueno, eso es información pública y cada mes se publica. Creo que la última cifra era de unas 15 personas. Vale. Médicos, si no me equivoco, dos médicos y el resto de personas que presentaban morbilidades, es decir, alguna enfermedad preexistente que causó Ok. un cuadro clínico más complicado. Vale. Bueno, sabemos que no es desconocer un poco lo que los venezolanos han llevado a otras nacionalidades, a otros países de Latinoamérica. Estos médicos que de una manera u otra buscaban el estar colaborando con la medicina de Latinoamérica, tanto de Ecuador como de Chile, pudieron haber tenido algunos beneficios, desgraciadamente, a través de esta pandemia. Bueno, sí, actualmente estamos en ello. Aquí en Ecuador la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Entonces, a todos los médicos que trabajaron durante la pandemia, eh, les iban a proporcionar cargos públicos, el salario correspondiente, todo en materia de la norma, siempre y cuando hayan prestado su servicio en la lucha por el COVID. Nosotros tenemos aproximadamente conocimiento de 600 médicos venezolanos Sí, que fueron voluntarios en distintos hospitales del Ecuador y que estuvieron siempre en la primera línea de batalla respecto a la lucha contra el COVID, ¿no? ese, Porque nuestros médicos son especialistas. Aquí ocurre que es un poco complejo alcanzar la especialización. sí. Entonces, fue un apoyo importante. Y esto va a ser remunerado de una u otra manera, Sí, además del salario que les tocaba claro, pude percibir. informarme que los médicos venezolanos estuvieron en todo el territorio de Ecuador, cumpliendo esta función, si se podría decir, en la sanidad de este país. Creo que hay 21 provincias o 21 estados de Ecuador donde 24 estuvieron provincias. 24 provincias, donde estuvieron todos estos venezolanos aportando esa gran ayuda. De hecho, para mí ha sido un gran orgullo de que tanto Ecuador como Chile, que también tuvo esa oportunidad de reconocer la labor de los venezolanos, de los médicos venezolanos y el aporte que dieron dentro de esta pandemia. Volvemos a retomar un tema que dejé por detrás y que era cuando los venezolanos salieron y que ahora existe ahora otra vez este retorno. ¿Cómo ve Ecuador el retorno de los venezolanos a los países donde habían salido por ir a Venezuela y que ahora veo a través de los medios de comunicación estos venezolanos que están buscando retornar a los países donde habían emigrado? ¿Cómo ve Ecuador ahora este episodio? Mira, lo que pasa es que allí es complejo. Ecuador lo ve como el resto de los países en un tema de soberanía. ¿Por qué? Porque la OMS ha indicado que el virus se mueve con las personas. Por ende, las fronteras han permanecido cerradas a bien de que el virus no siga su movimiento. Ya, La política de Ecuador va a ser por ahora, por lo menos hasta el 1 de noviembre, igual que Colombia, mantener las fronteras cerradas para evitar un rebrote como ya ha ocurrido en sí, países como Francia, que claro. ya hay rebrote, y Estado de esto, alarmas y estas estados de cosas. alarma, para evitarlo. Entonces, en este sentido, se ve con preocupación. Yo entiendo que muchos de nosotros
quisieran volver a casa o venirse al Ecuador, actualmente las únicas medidas de retorno es por vuelo, Claro, porque es como el virus menos se propaga. Y a nivel terrestre, por ahora, tocaría esperar porque es un tema de seguridad. ¿Por qué sí, seguridad? Porque con el movimiento de más personas migrantes se puede causar un mayor contagio, según ha indicado la OPS, la OMS, aunque entendemos que en términos de movilidad humana pudiese afectarse el derecho al libre tránsito. claro. Pero hay que ponerlo en una Sí, balanza porque es un tema yo complejo. yo creo que el proceso, a la medida que vaya caminando, también se va viendo los resultados y esto evidentemente tiene que ser de esa manera. Eh, Ahora, una vez que estos venezolanos que puedan retornar, ¿verdad? Los que tienen un futuro en Ecuador, que ya más adelante vamos a ahondar ese tema, estos venezolanos que puedan retornar, ¿qué oportunidades tiene dentro de la sociedad económica, vamos a decirlo así, dentro de la sociedad laboral en Ecuador? Ya. Bueno, primero, principal requisito para quienes quieran volver es que deben tener una visa para el ingreso. Actualmente desde Colombia, Perú o Venezuela pueden sacar la visa Vero, que tiene un costo solo de $50 para ingresar al Ecuador. Las oportunidades, bueno, Ecuador es el único país del cono sur que tiene una moneda estable como el dólar. Claro, Este, Habrían oportunidades a nivel de trabajo medianamente, no tanto a nivel profesional, sino de oficios, algunos emprendimientos. Actualmente hay algunas organizaciones que se están dedicando a apoyar a los emprendedores o cooperativas que lo están haciendo, como la CAPMU acá, que está claro. dando créditos para quienes perdieron su emprendimiento, quienes quieren Sí. buscar otra vez emprender nuevamente. Esa Reiniciarlos sería reiniciar o emprender desde cero, desde cero. tuviesen la oportunidad. Hay una escuela de formación que se llama Todos Migramos, que también está prestando apoyo de este tipo, algunos con capital semilla. Entonces, estas serían las oportunidades, aunque no hay que perder de vista lo ocurrido en las elecciones de Bolivia Claro, de hace unos días. Ecuador viene a unas elecciones en febrero, donde hay un candidato de izquierda y uno de sí, sí, derecha, por sí, así decirlo, que claro. pudiese Cambiar, modificar la cambiar los realidad planes, del migrante. claro. Dentro hablas de un 10% de la población venezolana que está dentro de esto, de este margen. Hablamos de qué tipo de informalidad. Alimentos, comida. Sabemos muy bien que el venezolano ha dado a conocer nuestro alimento a nivel internacional porque esta informalidad los ha llevado a cocinar y a llevar esa cocina Claro. venezolana a la calle. ¿Se podría decir qué tanto ha sido la informalidad tanto del venezolano en la calle o en la alimentación o en otros aspectos? Bueno, lo has visto en la calle con la Sí, alimentación. lo he Acá, visto por lo menos, muchísimo. es una competencia interna porque el ecuatoriano vende salchipapas, hot dog y esas Claro, cosas, y el venezolano igual, mete la arepa, todo aquello, y está dividido entre el que te vende comida, el que te vende un producto terminado, el claro, que se dedica a venderte partes electrónicas para teléfonos, pero no están segmentados. No te podría decir qué cantidad claro. exactamente es de un rubro en específico, pero hay un abanico de Inmenso, posibilidades. inmenso. Cuando estuvimos hablando ayer un poco, creo que me explicaste un poco de esta situación de la regularización. Eh, Cuando se tiene una visa, ¿verdad? Que es la que se debe tener para poder entrar en Ecuador, ¿esto qué le garantiza al venezolano? El tener un visado. El visado es de turismo, el visado le puede dar opciones para ser residente, o hay alguna diferencia de una con la otra en este momento. Bueno, hay varias. Ajá, Principalmente Ecuador tiene tres tipos de visado, por así decirlo. ok, Tienes un visado de turista que dura 90 días y ok, para los ciudadanos latinoamericanos pueden ser prorrogables hasta 180 días. La visa de turismo es solamente para hacer turismo, no te permite trabajar. ok,
porque vendrías en categoría de turista. Sin embargo, desde la categoría de turista tú puedes hacer tus trámites para cambiarte de visa. Tienes una visa, una cantidad de visados temporales, son casi 22 tipos de visados temporales, que pueden garantizar tu estadía, tu trabajo y que tú cumplas con todas las de la ley por al menos 2 años, si decides quedarte ese tiempo. Ok. Tienes un tercer tipo de visas, que son las visas permanentes, creo que son unas 8 visas en total, que la categoría es indefinida. Al igual que en Ecuador, ya al tú tener una visa y pasar más de 2 años, 3 años o 5 años, tú puedes solicitar la nacionalización. Cualquier visa, a excepción de la de turismo, te permite trabajar en el país. Trabajar, los beneficios de la ley, ser afiliado al IES o al seguro, cotizar, acceder a cuentas bancarias, entre otras cosas. Ok, aquí en España, cuando entramos los venezolanos con un visado de turismo, tenemos la opción del primer día o al siguiente día de haber pisado España de solicitar las ayudas humanitarias, que vendría a ser como algo muy parecido a lo que es el asilo, ¿verdad? El asilo político, pero en este caso yo lo llamo ayudas humanitarias, donde el venezolano solicita quedarse porque viene huyendo de una crisis, evidentemente una crisis económica de nuestro país. ¿Esto existe en Ecuador? ¿Esta solicitud Eh, de ayuda humanitaria? A nivel de ayuda no existe, pero aquí existe una visa temporal que se llama visa humanitaria o Ok. visa de refugio. El tema está que actualmente el venezolano no está siendo catalogado como refugiado de acuerdo a la convención, a la Declaración de Cartagena, sino a la Convención de Viena. Actualmente la cantidad de personas que tienen asilo son 414 Ok. reconocidas. Eh, Ecuador está como de puesto número 5 en reconocimiento de refugiados, debido a que Colombia reconoce, creo que la última cifra eran unas 100. sí, En Brasil es uno de los países que lo más que me quiere reconoce. decir que en América Latina no es lo mismo que venir a España, se reconoce de diferente manera, tiene un proceso diferente y unos trámites diferentes. Ahora, Totalmente. aquí el venezolano cuando llega, muy diferente al resto de los latinos, que podría ser el colombiano, el ecuatoriano o cualquier otro ciudadano de América Latina que esté solicitando una ayuda, nosotros los venezolanos después de 6 meses, cuando se le otorga una tarjeta blanca, una tarjeta roja, una tarjeta blanca, después de los 6 meses pueden optar por estar legalmente dentro del territorio español. Esto que tú me explicas, ¿cuánto tiempo de duración o cuánto tardaría para que un venezolano pudiera estar legal en lo que es el sistema este de refugios o de De refugiados? refugio va a depender, fíjate, tú una vez haces la solicitud, ellos tienen que darte una respuesta para una entrevista. Entonces yo te diría que los primeros 3 meses tú estás regular y Ok. ellos después tienen que estudiar si tu caso, ellos te admiten a trámite y ya ahí no Es te pueden lo mismo que multar sucede porque tú aquí, lo estás mismo. admitido. Pero en un transcurso de 6 meses máximo a un año, ellos tienen que darte respuesta, de decir, bueno, va a ser reconocido como refugiado, su solicitud ha sido negada, y en caso de ser negada, tienes 2 procesos de apelación para apelar la decisión. Vale, estoy leyendo algo por aquí muy importante, Bexabeth, que aquí en España, y tomando en cuenta este comentario, aquí en España cuando el venezolano hace este tipo de trámite, no tiene pagos, ¿ok? No se paga por los trámites tanto de ayuda humanitaria, de la carta que hay que exponer para explicar el por qué estás huyendo de Venezuela o de un país secundario, que si vienes de Colombia o vienes de Ecuador, no es que exigen ningún tipo de tasa cuando se pide esta ayuda humanitaria. En Ecuador sucede esto, se exige, se No, paga unas tasas. no. En el caso del refugio no tienes ningún tipo de pago porque eso es un convenio internacional que Ok, a todo refugiado en cualquier país del mundo que se encuentre no se le cobra nada por el ok. acceso a la condición de refugio o de asilado. En el caso de las otras visas sí tienen diferentes costos que van desde los 50 hasta los $550.
Sí, dependiendo de las opciones que la persona necesite o ande buscando. Esto, bueno, me parece que Claro. también aquí también se hace algo parecido cuando se exigen algún tipo de requerimientos, que también hay que pagar las tasas, evidentemente. Un tema muy importante. Hablamos que la medicina o la sanidad es universal tanto para los nacionales como para los extranjeros. De igual manera se atiende si hay una emergencia. También lo que es las consultas o el médico de cabecera entra en este aspecto. Cuando un venezolano quiere llegar, se siente mal, necesita una cita, pedir una cita. ¿Esto también entra en esa característica de la medicina universal en Ecuador? Sí, aquí la medicina es universal para nacionales o extranjeros y en caso de que usted haya ingresado por trocha, esté irregular, esté regular, puedes acceder al sistema de salud. Pero hago la salvedad de que el sistema de salud es bastante demorado. Hay casos donde las personas no los han entendido y esto se denuncia. Ojo, esto aquí en la Defensoría del Pueblo, las personas pueden denunciar que no fueron atendidas, pero la salud, según la Constitución, establece que Claro, es universal. Entonces, en ese sentido, sí, respecto al médico de cabecera, hay internistas y una vez que tú pasas al sistema, ingresas al sistema de salud, ellos te refieren al especialista. claro. No pagas nada, es gratuito, pero el hecho de que sea gratuito tiene que ver con que vas a ser atendido a raíz de tu proceso de solicitud. Es decir, sabemos 30 personas que solicitamos medicina interna en un mismo centro de salud, tu solicitud va a llegar en orden. Por ejemplo, si tú Claro, solicitaste de último, no te van a dar una cita en menos de 2 días, sino claro. que tiende a ser distendido y largo el proceso, pero eso sí es una falla del sistema de salud acá, que demoran. Tú puedes llamar hoy. Aquí también sucede casi lo mismo. No, no te extrañes que se demore un poco, porque aquí también sucede casi lo mismo. Bexabeth, antes de volver a otro tema que habíamos hablado de lo que me explicaste de los gobiernos, las elecciones, que es un tema bastante preocupante para la comunidad venezolana. Yo antes de hacerte la última pregunta de nuestra entrevista, me gustaría que tú, si tienes algo que decir que no te he preguntado y que consideres que es importante dentro de esta conversación, te daría unos minutos para que pudieses hablar de todo ello. ¿Qué más podemos aportar de información a la comunidad venezolana que no hemos conversado, que no te he preguntado, que consideres tú que es Pues importante? yo creo que como toda migración siempre es importante empoderarse, ¿no? Conocer la información del país de destino, esto es básico para cualquiera, el dialecto, la cultura, lo que hay acá, porque ocurre que muchos se lanzan a la migración, porque bueno, múltiples razones y todas son más difíciles que otras, ¿no? Mucho más complejas, pero a veces llegan a un país y no tienen un visado y no saben que exigen visa Claro, y quizás esperamos que, que la legislación del país de acogida sea igual a la nuestra, pero te darás cuenta que cada país es distinto. claro, España, por ejemplo, tiene una monarquía, que es muy distinto a un gobierno presidencialista, que claro. es muy distinta a la monarquía de Reino Unido. Entonces, por ende, yo pienso que el capacitarnos es fundamental y saber qué derechos tenemos y también como conocemos nuestros derechos, conocer nuestros deberes. Porque como Como seres humanos, ciudadanos, ajá, como ciudadanos y como seres humanos podemos hablar que tenemos decenas de derechos, pero muy pocos se saben cuáles son nuestros deberes. Entonces, eso es importante porque claro. a nivel de... Yo como tengo 22 años aquí en España, que conozco muy bien los derechos y los deberes que tengo como ciudadano, claro, pero es muy diferente al venezolano que va llegando, que Claro. tenemos el chip metido todavía de lo que hacíamos en Venezuela y que no es muy distinta a cualquier país latinoamericano, pero sí es verdad que, como tú lo dices, tenemos que pasar por ese proceso, adquirir ese proceso de adaptación para saber en qué condiciones estamos, en qué proceso tenemos que cambiar y en qué mentalidad nos tenemos que cambiar el chip para poder estar. Todos los países son diferentes, las culturas son diferentes, como tú lo has explicado, pero es allí, tienes toda la razón. Cuando vayamos a emigrar, tenemos que conocer un poco de ese país para que nos podamos adaptar muchísimo más rápido. La última pregunta que Claro. te voy a hacer, y considero que es crucial para nuestra Ya. conversación, es ¿cómo ves el futuro de los venezolanos?
que muy pronto vendrán las elecciones de Ecuador? Mira, yo lo veo bastante complejo. Si, si acá gana el candidato del correísmo, va a ser sumamente complejo para todos los migrantes en general, porque Claro, se pone en tela de juicio la estabilidad del país. Ecuador económicamente no está muy bien en la actualidad porque afrontó esta pandemia y a diferencia de otros países le tocó un paro nacional en octubre del año pasado. Recién en enero se estaba comenzando a levantar y llegó esta pandemia, ¿no? Entonces, a nivel social, el retorno del correísmo representa un atraso para el país, para la migración. Muchos nos veremos obligados, por no decirte que todos, a remigrar nuevamente, porque si estamos huyendo de Venezuela, de de este una socialismo situación, del siglo XXI que nos ha expulsado a salir para que llegue acá, a todos nos da miedo. claro, Por ende, es riesgoso. En cambio, si ganara el candidato de una parte de la unidad, que ha sido el PSC, con el partido Creo, que sería Guillermo Lazo, nuestras oportunidades serían mucho más estables porque no han tenido tintes contra la migración, sino en construir un Ecuador en positivo, claro, en la recuperación económica y lo social del cultural es país, lo que en me, es lo, proyectarlo mundialmente. claro, Entonces, si un país se desarrolla, es una oportunidad para todos, tanto nacionales claro. como extranjeros. Pero si un país se eterniza a esta izquierda, es Claro. estar sumido en Te veo que has entrado en una conversación que te está agobiando, que te compleja. está, sí, te está poniendo un poco con los ánimos un poco por debajo, porque me imagino que estarán ahorita ustedes pensando en esa situación, el futuro de los venezolanos con relación a lo que pueda suceder con las elecciones de Ecuador. Pero bueno, Totalmente. en la parte humana, Bexabeth, quisiera ya para despedirnos, que nos explicaras quién eres para ya que las personas que se encuentran viendo nuestra conversación sepan quién eres, por qué estás allí y cuáles son tus proyectos y tus propósitos con la comunidad venezolana. Bien, bueno, mi nombre es Betsabe Jaramillo, yo soy politóloga, tengo casi 3 años acá en Ecuador. Pertenezco al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de la Ciudad de Ibarra. He sido defensora de derechos humanos y defensora de nuestra comunidad migrante en el país. He sido enlace de la Embajada de Venezuela para las provincias de Carchi y Imbabura, que es toda la frontera norte. He prestado voluntariado, he apoyado a diferentes organizaciones en iniciativas siempre en favor de la comunidad migrante para buscar soluciones y oportunidades a nuestra diáspora en el país. Yo creo que eso es lo más importante. Y me defino como una persona que lo que busca es contribuir desde cualquier espacio, siempre de manera positiva, ya sea a la migración, a cualquier contexto, Claro, porque siempre que cada uno pueda aportar un granito de arena por hacer las cosas lo mejor posible, tendremos mejores resultados. claro. Esta conversación contigo de verdad que ha sido bastante emotiva. Lo veo en tu rostro, lo veo en tu mirada, Bexabé, la preocupación que tienes ahora por nuestra comunidad venezolana. Y de verdad te agradezco todas estas informaciones que nos has aportado hoy, porque sé que va a servir de mucho para aquellos venezolanos que estén en Ecuador, que estén por regresar a Ecuador, o los que tengan familiares en Ecuador que hayan visto este programa, podrán darle una información en positivo. Ha sido un placer, Bexabé, de verdad. Te sigo comunicando por nuestras redes sociales a través de Noticias Iberoamérica, que eres parte de nuestros grupos de Latinoamérica. Y bueno, una frase para despedirnos, ¿cuál sería? Una frase, wow, sería cuando el hombre sabe dónde va el mundo, se abre para darle paso. Yo creo que eso es importante porque por más que migres, por más de cualquier cosa, siempre que tú tengas tus objetivos claros, vas a encontrar las oportunidades que necesitas y vas a lograr tus objetivos. Lo importante es que siempre los venezolanos somos como esa frase, buscamos siempre el horizonte. Y es así. Así Muy bien, es. Bexabé, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa de los influencers. Tú eres una influencer,
en tu aspecto social y humanitario, y eso es lo más importante, que los venezolanos sientan un apoyo contigo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Muchísimas gracias, Muchas Betsabe. gracias a ti, Alexander, por este espacio y por todo lo que haces e informas. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y bueno, como ya podrán ver, Betsabe ha sido un pilar fundamental dentro de lo que es la comunidad venezolana en Ecuador. Pueden contactar con ella a través de su Instagram, que muy pronto lo pasaremos, una vez que editemos el programa, colocaremos los enlaces de sus redes sociales para las personas que quieran comunicarse con ella a través de las ONG o directamente con ella para que puedan tener una información más clave, más precisa de todo lo que hay en Ecuador para la comunidad venezolana. Muchísimas gracias, Betsabe. Ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.